Para mí, reitero, es un placer compartir con ustedes estos escenarios que hacen parte, pues, como de ese motorcito que todos queremos tener en el sentido de qué hacer para que las empresas y la logística en general, pues, tengan un papel, un rol importante en las organizaciones. Vamos a hablar acerca de abastecimiento estratégico, un tema apasionante, un tema que definitivamente eh, es una herramienta real de mejoramiento en, en las organizaciones. Y con un ingrediente adicional, vamos a hablar por supuesto de los beneficios, de los ahorros de costos, de todo el engranaje, lo que estamos viendo hoy con este asunto de la pandemia y en general, independiente de la pandemia, el tema del mejoramiento y un desarrollo que estamos trabajando sobre aplicaciones de marcos ágiles y en particular de Scrum para potenciar aún más, digamos, la potencia, valga la redundancia, de abastecimiento estratégico. Entonces, en ese sentido, vamos a comentar de manera rápida, pero digamos enmarcado en esta hora que tenemos para compartir con ustedes de información, es que la manera de hacer negocios pues definitivamente cambió, ¿cierto? Ahora estamos haciendo los negocios de manera digital. Los congresos hoy por hoy, miren, digamos, este congreso es un vivo ejemplo de lo que podemos tener. Tenemos personas de todas partes, incluso Latinoamérica, hay muchos profesionales conectados desde Perú, desde Ecuador, desde El Salvador, y eso es muy importante, ¿cierto? Los negocios como tal, las reuniones, se utilizan con estas herramientas. Entonces, desde ya, estas herramientas llegaron para quedarse, ¿cierto? Cada día nos volvemos, digamos, más expertos en su uso y en potenciar sus aplicaciones. Hoy por hoy estamos teniendo en las empresas y en general también en los gobiernos un enfoque de manejo de la crisis, ¿cierto? En garantizar el abastecimiento. Hay momentos en los cuales el tema de costos casi que pasa a un segundo plano, ¿cierto? Porque necesitamos ser eficaces. De pronto ahora Rodrigo hizo una excelente explicación acerca de eficacia, eficiencia. Hoy por hoy las compañías necesitan ser eficaces. Miremos lo que está pasando con el tema de los fletes internacionales. ¿Quién se iba a imaginar un flete a Oriente en $13,000 por un contenedor de 40 pies? Necesitamos ser eficaces porque necesitamos hoy por hoy garantizar que esa mercancía arriba a las plantas. Y por supuesto, el tema de trabajo remoto. El año pasado, terminando el año pasado, en el mes de noviembre, en México se hizo una encuesta muy interesante, de la cual yo voy a permitirme utilizar aquí un par de informaciones. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de las empresas? ¿Cierto? Es interesantísimo ver que casi el 90% de las empresas en México, y yo creo que esto se puede extrapolar a Colombia sin ninguna duda, están preocupadas por la liquidez, ¿cierto? Por la operación, por el retraso de pagos, ¿cierto? Por todo lo que está ocurriendo también con el dólar, ¿cierto? Con el tipo de cambio, las devaluaciones de las monedas, el impacto económico, el tema de desempleo, el incremento de precios de muchas materias primas que hoy en 2021 se ha materializado de manera increíble, los precios del acero, otros commodities van para arriba y reitero, todo el asunto de los fletes marítimos que pues van a comenzar a pegar de una manera muy fuerte en el costo final de las materias primas, ¿cierto? Esta pandemia cambió las prioridades de la optimización, que antes de 2019 estamos trabajando mucho en optimización a un tema hoy por hoy de liquidez de la empresa. El siglo XXI empezó en el año 2020 y yo creo que todos estamos viendo un nuevo mundo. Ahora en todo el mundo estamos viendo como que se va reactivando las economías, pero también vemos en China recientemente cierres de los grandes puertos por efecto de rebrote, ¿cierto? Y siempre está en este momento ese fantasma de la variante Delta y otro tipo de posibles variantes que pueden hacer que vuelva y se afecte la cadena de abastecimiento. También se hizo una encuesta, esa es una encuesta de la consultora Deloitte, que yo también me permito referenciar, en la cual se le preguntó a los directores de compras de grandes empresas en dónde iban a priorizar o qué les estaba pidiendo su compañía, su organización, en dónde trabajar. El 70% tiene una instrucción clarísima de su CEO, de su gerente,
de trabajar en reducción de costos, ¿cierto? Entonces, el tema de reducción de costos definitivamente hoy por hoy se convierte en una necesidad. Estamos en un momento de, de muchas dificultades por efectos de la pandemia misma. Y por supuesto, el 55%, como está en esta encuesta, gestión del riesgo. Hoy por hoy las compañías dicen, bueno, tengo que sobrevivir, ¿cierto? La primera parte de sobrevivir es dolorosa, que implica reducción del headcount, de la cantidad de personas que trabajan, algo que afecta a la sociedad en general por el asunto de desempleo, pero también está el tema del riesgo, ¿cierto? Trabajemos con base en gestión de riesgos, porque los riesgos definitivamente pues, nos van a hacer tomar decisiones o no, de una manera u otra, y quien mejor gestione el riesgo, pues está adelante o se queda, ¿cierto? En ese sentido, entonces, hay un decálogo de las principales prioridades para un área de abastecimiento para este año 2021 y en general para los próximos 2 o 3 años. La primera es reducir el costo de las compras, ¿cierto? Tomando en cuenta que regularmente una compañía del 100% de sus ingresos brutos se gasta de nuevo, digámoslo así, o utiliza entre el 60 y el 70% de sus ingresos en compras. Si tú vendes 100.000 millones de pesos, muy seguramente estás comprando 65, 70 mil millones de pesos. Estamos hablando del impacto real de las compras. Si nosotros logramos reducir el costo de las compras, vamos a lograr que la compañía, en medio de dificultades de mercado, de crecimiento muchas veces de la capacidad de la demanda, pues pueda conservar las ventas, ¿cierto? O pueda conservar las utilidades, no tanto la venta, sino las utilidades, que es lo que al final hace que una compañía tome decisiones drásticas, ¿cierto? Reducir, por supuesto, el riesgo de suministro, garantizar la continuidad de la operación, actuar como asesores estratégicos del negocio. Hoy por hoy, los directores de compras tenemos que estar pendientes de cómo está el tifón en la costa meridional de China, de qué está pasando con el volcán que está afectando en Islas Canarias, de cómo está la pandemia en el puerto de Ningbo, qué va a pasar con Shanghái, cómo están cuántos buques hay hoy por en retrasos en Los Ángeles. Digamos que todo eso se convierte ya en un tema de mirar el negocio de una manera muy estratégica. Por supuesto, y comenzando con lo que nos inició comentando Rodrigo, acelerar esa transformación digital de las adquisiciones del abastecimiento para las compañías, mejorar la agilidad de las adquisiciones, que es algo de lo que vamos a hablar hoy con el tema de marcos ágiles, y por supuesto modernizar esas plataformas de aplicaciones de adquisiciones, alinear las habilidades, el talento, porque está ocurriendo algo muy interesante. Hay una epidemia de renuncias en las empresas. La gente, la pandemia nos puso a pensar a todos, ¿cierto? Todos, yo pienso que sin excepción, tenemos afectaciones en nuestra familia o nuestro círculo de amigos cercano. Un amigo que falleció por COVID, un tío, un hermano, que infortunadamente ocurrió y que nos puso a todos a pensar que la vida puede ser corta. Entonces, eso está haciendo que el talento también haya que retenerlo de otra manera, ¿cierto? Por supuesto, mejorar la capacidad analítica y de informes y habilitar los objetivos corporativos de sostenibilidad, incrementar la influencia del gasto de la compañía en el mercado de proveedores con base pues, en las reactivaciones económicas, etcétera, ¿cierto? Ahí aparece cuál es la fuente de la información y también una referencia a la publicación de CPO, que es una de las organizaciones más grandes en España al respecto, sobre el asunto de que la reducción de costos vuelve a ser una de las prioridades en las empresas, ¿cierto? En ese sentido, entonces, hablemos de abastecimiento estratégico, que es el centro de esta ponencia pues, que yo quiero poner a consideración de todos ustedes. En general, lo que podemos decir, también aquí citamos a Deloitte, este brote de COVID-19 ha puesto un reto increíble en la cadena de suministro, ¿cierto? A lo largo de todas las industrias. Está el cambio de hábitos de consumo, ¿cierto? Todo el tema de restricciones por cierre parcial de fábricas, problemas de logística, reducciones de personal. Hoy por hoy, las dificultades para conseguir incluso barcos y contenedores. Tenemos una escasez de contenedores increíbles para poder cumplir con esas necesidades del mercado. Todavía no estamos viendo, digamos, de manera general los incrementos que muy seguramente vamos a ver en costos de materiales importados, pero ello va a ocurrir, ¿cierto? El abastecimiento, entonces, digamos, de manera muy esquemática, muy de definición, podemos decir que es una actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de consumo, ¿cierto? Eso que no, yo no me voy a detener mucho. Vamos a comenzar a revisar entonces el tema de abastecimiento estratégico como una herramienta física real
para que se pueda reducir el costo de la compra y optimizar el, el, el proceso en general, y con eso que las compañías están pidiendo hoy, pues, a gritos, pues, con mucha fuerza, ¿cierto? En general, reitero, el volumen de transacciones y todo el tema de costos, estamos hablando entre 70, hay compañías que tienen casi que el 80% de sus compras en la propia venta, ¿cierto? Y el creciente papel y las importancias de abastecimiento, digamos que está creciendo, pero todavía solamente, esta es una encuesta del año pasado, solamente un 32% de los líderes de las áreas informan que se vea abastecimiento como un socio estratégico de la organización. Revisemos aquí entonces qué es o cómo ver el abastecimiento con una visión estratégica, ¿cierto? Una visión estratégica nos dice para dónde vamos, qué queremos ser, en dónde estamos, ¿cierto? En dónde queremos ver a la compañía o a nuestro proceso en un momento dado. Cómo se aplica entonces al concepto de abastecimiento, porque abastecimiento estratégico no son solamente dos palabritas que se juntaron, digámoslo, aquí va a ser un poco grueso, para hacer más marketing en logística. Para nada. Son dos palabras que se juntan con base en la importancia, tanto de una como para garantizar el suministro de bienes y servicios para una compañía, como con todo el tema de la visión estratégica, para dónde queremos, en dónde queremos ver ese abastecimiento, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar qué es abastecimiento estratégico, cómo se implementa, a qué sabe, a qué huele, ¿cierto? ¿Funciona, no funciona? ¿Qué beneficios trae para una organización en particular? ¿Cierto? Que yo creo que es como algo que todos queremos saber. Bueno, sí, abastecimiento estratégico, ¿será que sí me sirve para esto, para aquello? Teniendo en cuenta eso que estamos viendo de la presión que hay en las compañías hoy para sobrevivir, incluso para permanecer. La mortandad y cierre de compañías es impresionante, la pérdida de mercado de unas, de otras, y las dificultades en las cuales estamos navegando, unos mares muy turbulentos, pues tenemos que buscar herramientas que nos sirvan, que sean realmente probadas y que tengan una metodología de implementación con la cual podamos lograr esas premisas que nos pusieron sobre la mesa, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo les quiero, el centro estratégico se podría definir como una metodología que está enfocada en la reducción de costo total de los bienes y servicios que son contratados por las empresas, es decir, de la compra, ¿cierto? Con el objetivo también de buscar mejoras operacionales, o sea, transacciones, reducir la carga de las personas que trabajan en abastecimiento y también buscar el mejoramiento de costos para todo el mundo, ¿cierto? La competitividad, como bien lo mencionaba Rodrigo, pues no solamente que yo logre ganar más mercado, no, es que también mis proveedores y los proveedores de mis proveedores puedan estar beneficiándose de una visión de abastecimiento estratégico que está pensado es en lograr que la compañía cada día sea mejor, ¿cierto? Si una compañía cada día mejor, es cada día mejor, pues por supuesto el consumidor y el mercado mismo va a estar en una mejor condición de atender las necesidades de los usuarios. Consiste el abastecimiento interesante, es lógico, secuencial. Se analiza la demanda interna actual y futura de una compañía, se analiza su posición frente al mercado de ofertas, al mercado de proveedores, y revisamos el poder de negociación de la empresa frente a sus proveedores para trabajar con base a unas estrategias definidas en la construcción de una matriz de 4 cuadrantes, que allá vamos a mencionarla de una manera pues, muy rápida, pues, por efecto del tiempo de esta charla. Este es un tema que es muy extenso. Obviamente vamos a dar una mirada rápida, pero con datos muy concretos al respecto de ese análisis matricial. En general, pues en compras siempre nos van a pedir que garanticemos el flujo continuo de materiales, que haya un desempeño, un nivel de servicio en el cual podamos decir, mídanme, pero mídanme bajo estos parámetros de nivel de servicio, en el sentido de que las cosas lleguen a tiempo, de que se atienden las solicitudes de pedido de los usuarios de una manera adecuada, de que los proveedores con los que estamos trabajando proporcionan revisar una dimensión importantísima, que es el tema del manejo del dinero de los costos, donde siempre, digamos, la premisa que siempre hemos tenido en la mente es, vamos a comprar al mejor costo posible, ¿cierto? Al mejor costo posible. Es una premisa general, pero que hay que mirarla con lupa,
porque a veces el mejor costo posible va a estar en momentos como estamos hoy, ¿cierto? Bueno, tenemos fletes de $13.000, de 14.000 o de 12.000. Entonces, la mejor oferta es la de 12.000. Pues, desde el punto de vista de esta mirada simplista, sí, pero no es el mejor costo. Hace un año estábamos en $2.500, ¿cierto? ¿Cómo vamos a pagar 12.000 y estamos tranquilos de que es la mejor oferta y la mejor opción entre tres ofertas hoy por hoy del mercado? Eso no puede verse así. Y por supuesto, todo el tema de que no se nos puede olvidar en compras de optimizar la inversión en inventarios, que se traduce finalmente pues, en capital inmóvil, ¿cierto? Y de tocar, que es el tema del manejo de la visibilidad de la compra, la transparencia y control, ¿cierto? De cómo estamos haciendo la prevención de actos de corrupción y la documentación de las compras. Por un lado, para poder, digamos, la primera parte, como muchas compañías lo hacen, incluso pienso yo de manera errónea en el sentido del foco para poder pasar a las auditorías de los entes de calidad, digamos que eso es importante, pero eso no puede ser el centro, sino de cómo logramos que el control haga parte del abastecimiento. Vamos a discutir entonces este asunto desde la óptica del denominado proceso RTP, Requisition to Payment, desde el requerimiento, desde la requisición hasta el pago, ¿cierto? ¿Qué ocurre o qué debe ocurrir o qué tipo de cosas ocurren en las compañías para que se dé este proceso adecuadamente? Por acá tenemos la generación de la demanda, ¿cierto? La generación de las famosas solicitudes de pedido, las SOLPETs, pues, como ya nos acostumbramos a decirlo, que surge en un proceso de aprobación, luego un tema entra el área de compras, digamos, y las compañías a revisar en el mercado, a cotizar, a negociar, etcétera. Entran los proveedores y los proveedores pues nos van a confirmar las órdenes, también nos van a despachar las mercancías, nos van a emitir las facturas, ¿cierto? Contabilidad recibe esas facturas, ¿cierto? Transacciones electrónicas, las facturas hace la verificación Tribu y Match de 3 vías, ¿cierto? Que hay una orden de compra en firme que corresponde con la factura, toda la parte documental corresponde con precios, IVAs, etcétera, y que el material efectivamente ingresó en el almacén. Finalmente, tesorería solamente va a pagar lo que contabilidad le diga o que transaccionó y al final se hace la transferencia de fondos al proveedor. Parece muy simple, pero si esto no, en alguna parte no funciona bien, el abastecimiento se va a frenar, ¿cierto? El abastecimiento no va a funcionar. Y entonces el proveedor, si tú no le has pagado a tiempo, te va a bloquear. O si usted le envió, usted generó una orden de compra y el proveedor nunca la recibió y usted tiene un gran volumen de órdenes de compra, pues tampoco te van a llegar las cosas a tiempo, vas a tener muchos problemas. La pregunta que nos tenemos que hacer ahorita, en medio de esta pandemia en la que estamos, que es algo pues, que es apenas obvio, pero lo vamos a mencionar, ¿será que estos retos en abastecimiento son similares para todos los sectores en esta era COVID? Y logística, por ejemplo, si miramos primero consumo masivo, los cambios en el comportamiento del consumidor son impresionantes, ¿cierto? Hasta las grandes cadenas de hard discount como D1, Justo y Bueno, etcétera, se vieron abocados a migrar a e-commerce, ¿cierto? O a implementar e-commerce, algo que ni siquiera está considerado dentro de ese formato de tiendas en la cual el consumidor va hasta esas tiendas de gran descuento para lograr buenos precios, ¿cierto? El mismo consumidor empaca, ¿cierto? Regalo las cajitas, etcétera. No hay, digamos, esa posibilidad de usted entrar y comprar remotamente. Ya la hay. El COVID aceleró ello. Hoy por hoy estamos viendo entonces unos cambios en la demanda y la manera en lo que se quiere comprar, cómo se quiere comprar, en no salir, ¿cierto? Todavía existe muchas restricciones y mucho miedo en las personas de salir a la calle excesivamente por el temor al contagio, ¿cierto? Entonces, esos cambios pues son obvios, ¿cierto? En el tema logística, pues la pandemia nos cambió absolutamente todo y seguimos trabajando, si estuviéramos trabajando en un operador logístico, estamos adecuándonos a cómo se entregan las mercancías, al crecimiento de e-commerce que hace que las entregas deban ser planificadas de otra manera, ¿cierto? Porque ya la exigencia es otra, de cómo trabajar para tratar de derrotar las mercancías de una mejor manera. Si estuviéramos en manufactura, pues con mayor razón, bueno, ¿qué vamos a manufacturar? Esta imagen es bien interesante porque al inicio de la pandemia, recordemos que la gente debe comprar ropa, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con
con el consumo de ropa, de zapatos, etcétera, y en general de bienes manufacturados. ¿Cómo vamos a planificar la venta y la compra consecuente con la venta para que este negocio funcione? Porque finalmente estamos en una sociedad de consumo. Si estuviéramos en las ciencias de la salud, pues el tema es otro totalmente, ¿cierto? Las prioridades de lograr tener eh, los insumos en los hospitales a tiempo, ¿cierto? Los hospitales definitivamente hoy, yo todos nos dimos cuenta de lo importante que es tener un sector de salud robusto, fuerte, y los hospitales no podían parar. Así todo el mundo estuviera parado, los hospitales tenían que seguir recibiendo los insumos, ¿cierto? Y hoy por el tema de vacunas, ¿saben? Porque es tan polémico que se convierte en un asunto estratégico para una nación. El enfoque entonces de reducir el costo, ¿será que es así de simple? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Nos están diciendo, sí, cada sector está cambiando, pero el enfoque, yo necesito que usted me ayude, señor de compras, a reducir el costo, porque es que estamos muy complicados. Necesito que usted me ayude. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el abastecimiento estratégico está enfocado en la reducción del costo, entonces, ¿cuál podría ser el enfoque, cierto? La metodología de abastecimiento estratégico tiene un fundamento, una columna vertebral, que es el análisis matricial de la información del negocio. Primer punto, ¿cierto? Entonces ya no es solamente 3 cotizaciones. Pensar en 3 cotizaciones es el pasado. Nosotros en compras tenemos un reto muy grande, que es pasar de que nos vendan a comprar. Una diferencia muy grande en comprar, ¿cierto? En conocer el mercado, en influir en el mercado, a que nos vendan, ¿cierto? Nos vendan, escogemos en 3 cotizaciones, ¿cierto? A veces esas 3 cotizaciones puede que hayan oportunidades de costos que yo no he visto por efecto de cómo es el mismo mercado, ¿cierto? Determinar la complejidad del mercado de proveedores en un periodo de tiempo determinado es importantísimo para poder tomar decisiones y decir, estoy comprando y estoy implementando un programa de reducción de costos que mi gerente me está pidiendo a gritos, ¿cierto? Esta metodología, pues básicamente conduce a una matriz. Esta matriz tiene en cuenta la complejidad del mercado de proveedores y el costo de la compra o el impacto, digámoslo así, de la compra como tal, de manera muy general, ¿cierto? Entonces, básicamente estamos hablando de 4 cuadrantes, en donde este cuadrante no críticos, pensaríamos que son ítems que están en una baja complejidad del mercado de proveedores y también digamos, participa con un costo o con una fracción de la compra relativamente baja, ¿cierto? En este sentido, pues hay los no críticos también se denominan rutinarios, ¿cierto? Y los nuevos desarrollos en el abastecimiento estratégico nos dicen, no es solamente trabajar con una matriz de 4 cuadrantes, sino que la matriz tiene más subcuadrantes en los cuales hay que comenzar a trabajar con unas estrategias definidas para poder lograr que este tema funcione, ¿cierto? Entonces, el mejor ejemplo que podemos pensar acá, para quienes no conocen la metodología, es que pensemos, por ejemplo, en la papelería de una compañía, ¿cierto? En los lápices, en los toners, en la fotocopia, etcétera, que probablemente tengan una baja complejidad. ¿Por qué una baja complejidad? Porque hay muchos proveedores, ¿cierto? Nunca pensamos de que vaya a ser un complique cambiar de proveedor de papel fotocopia o de elementos de papelería en general. Son categorías que tienen 500 ítems, ¿cierto? Y el costo de compra es relativamente bajo con la materia prima. Digamos que de una manera muy conceptual, muy rápida, pudiéramos decir que este es como el concepto general de esa matriz en la cual se clasifican los ítems inicialmente y hoy por hoy la gestión por categorías de ítems es un concepto traído del mercadeo para agrupar materiales y servicios también bajo 4 cuadrantes y todo eso que estamos conversando. Dependiendo de la ubicación en cada cuadrante, te saldrán unas estrategias definidas y de ellas vamos a hablar pues, a continuación. Para que el tema se funcione de una manera mucho más expedita, más fuerte, con más impacto, se ha tomado en los últimos 15 años, se ha tomado un concepto que viene del mercadeo hacia el abastecimiento, que es la gestión por categorías, el category management. Entonces, en esta gestión por categorías, básicamente el concepto de mercadeo nos dice que esta es una función en la cual lo que propende la compañía es incrementar la venta, ¿cierto? Las compañías dicen, voy a categorizar para incrementar la venta. Incluso hay tiendas por categorías, ¿cierto?
Cuando uno va a un supermercado hay categorías de ítems por góndola, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pudiéramos tomar ese concepto y traerlo hacia abastecimiento, ¿cierto? Entonces, pues, de una manera muy rápida, como nos lo muestra esta gráfica, definir unas categorías, analizar las categorías, ¿cierto? No es simplemente definirlas y ya, no, analizarlas, buscar unos objetivos por categoría, hacer un diseño estratégico de la categoría, implementar ese diseño y hacer un ciclo PHVAK, ¿cierto? Si estuviéramos en mercadeo, pues obviamente si tenemos una categoría, no sé, aseo y cuidado personal, pues nosotros no es simplemente categorizar estos ítems para ubicarlo en una góndola, ¿cierto? En un supermercado. No, cuánto queremos crecer, ¿cierto? ¿Qué market share queremos ganar? Y eso no va a funcionar por sí solo, necesita un diseño estratégico para que realmente reditúe los beneficios. Entonces, ¿cómo traer ese concepto del mercadeo hacia el abastecimiento? ¿Qué objetivos debería tener yo? Pero entonces, desde el punto de vista de abastecimiento, los objetivos probablemente van a ser reducir el costo, ¿cierto? Al final, cuando las compañías dicen, yo quiero vender más, lo que quiere más utilidades. Cuando nosotros decimos, voy a reducir el costo, finalmente, ¿qué quiero también? Tener más utilidades, ser más competitivo. Entonces, este concepto como tal está basado digamos, de manera conceptual en un análisis del gasto por categorías, ¿cierto? Entonces, vamos agrupando la categoría de papelería, puede tener 500 ítems. Pensemos cuántos ítems puede tener la categoría de ferretería, tornillos, tornillitos, arandelas, etcétera. O sea, son 5.000, 6.000 ítems típicamente, ¿cierto? Habrá que hacer un análisis del entorno, ¿cierto? Para poder, con base en los requerimientos de negocio, ver qué hay que hacer, una lectura de para dónde va la compañía, ¿cierto? Hacer un portafolio de categorías, verificar impactos laterales, ¿cierto? Verificar la master data de esos materiales y proveedores, es decir, un análisis completo de cómo está comprando una compañía hoy, ¿cierto? Después de que hagamos ese análisis, tendremos que revisar entonces nuestras categorías. Vamos a hacer una estructuración material de categorías. Aquí entra un concepto de segmentación que es de muy de mercadeo, trayéndolo hacia el manejo de abastecimiento. Segmentemos, ¿cierto? Integremos nuestros grupos de interés, ¿cierto? Tendremos que priorizar y seleccionar categorías para poder alinear cada categoría con los objetivos de la compañía, definir unos criterios por fronteras y localizar cada categoría en esos cuadrantes, en el cuadrante estratégico, en el crítico, en el apalancado, en el no crítico o rutinario, ¿cierto? Entonces, después de que tengamos esto organizado, tendremos que analizar la demanda interna por cada categoría, ¿cierto? La demanda futura, para eso es el plan estratégico de la compañía, para dónde vamos, cuánto quiere vender el próximo año, porque es que si va a crecer el 10%, la compra también se va a crecer. Necesito conocer la demanda futura. La catalogación por bienes y servicios, goods y services, ¿cierto? ¿En qué voy a crecer? ¿Cuánto voy a comprar? Tendré que identificar los contratos con proveedores, ¿cierto? Tendré que entrar a hacer un tema de inteligencia de mercado, ¿cierto? El perfil de la industria, el entorno, cómo está la oferta y la demanda. No es simplemente, reitero, 3 cotizaciones, eso es el pasado, no podemos seguir pensando en el pasado. Tenemos que revisar un análisis competitivo haciendo uso de uno de los conceptos más importantes de la competitividad, como es el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter, ¿cierto? Los requerimientos del negocio, los riesgos y amenazas de ese mercado de proveedores, que lo reiteramos, el 55% de los profesionales están identificando que hay que trabajar en gestión del riesgo, ¿cierto? Y gestión del riesgo del mercado. Por supuesto, ver las oportunidades al respecto y comenzar a implementar más el pensamiento basado en el riesgo, algo que fue incorporado hace muy poco, digamos de manera procedimental en la norma ISO 9000 2015, que tiene un componente muy fuerte de pensamiento basado en el riesgo. Después de ello, se habrá que evaluar las alternativas, ¿cierto? Seleccionar las estrategias por categoría. Tenemos que definir unas metas y planes, costo y transacciones, de lo que vamos a hablar en un minuto más. Estructurar unos proyectos, ¿cierto? Definir y asignar unos recursos humanos y técnicos. Luego, desarrollar unos planes estratégicos y estrategias al respecto para que eso se vuelva realidad y esas metas de ahorro de costos se puedan materializar, ¿cierto? Tendremos que hacer una planeación por olas, tenemos que planificar cada proyecto, cada categoría se convierte en un proyecto de ahorro de costos y de optimización, planificar cómo vamos a negociar, no es simplemente salir como locos a ver qué podemos lograr, sino planifiquemos la negociación, qué queremos, para dónde vamos, ¿cierto? Ejecutemos esas tareas, hagamos unos acuerdos y contratos que son consecuencia de ese plan de abastecimiento estratégico pues, que tuvimos.
De una manera muy general, yo sé que lo que yo acabo de mencionar es muy rápido, pero resume de una manera adecuada, pues, digamos, los pasos a seguir cuando se hace un análisis de abastecimiento estratégico. Entonces, de alguna manera, si nosotros fuéramos medianamente organizados, pues haríamos un tema, una planeación de actividad mínima. Entonces, utilizaríamos tal vez un Gantt en el cual diríamos, voy a hacer análisis del gasto acá, voy a hacer esto aquí, de tal época a tal época, tengo este recurso. Recordemos que el abastecimiento estratégico hay que implementarlo y el mundo sigue, ¿no? Entonces, tal vez hoy estamos en medio de los incendios, pero tenemos que continuar y tenemos que trabajar en esto. Lo primero que haríamos tal vez sería, en un enfoque tradicional, hacer una planeación de actividades. Y en ese enfoque de planeación de actividades, pues, tendríamos que comenzar a revisar la asignación de recursos, cuánta gente tengo, qué debo hacer, ¿cierto? Yo aquí les quiero traer un par de casos de éxito de abastecimiento estratégico. Después de hacer un análisis muy grande de algunas, aquí solamente estamos mostrando algunas categorías de un cliente en particular con el cual trabajamos al respecto. Entonces, podemos comenzar a revisar, bueno, en papelería, en soldadura, en pinturas o en combustibles, ¿cierto? O en servicios de gestión humana, cuánto estamos comprando, pero ya digamos, agrupado por monto de costo, por categorización, por análisis del mercado para poder definir metas de ahorro, ¿cierto? Entonces habrán unos ítems en los cuales por efecto de desconocimiento del mercado o por la dificultad que hay, es difícil pensar en mejorar el costo, pero hay otras en que sí. Entonces, por ejemplo, esta compañía compró en un año X 240 millones de pesos en bandas y correas. La compañía va a crecer el 6% el próximo año, vamos a comprar más bandas y correas. Entonces, ¿ustedes qué opinan de poder decir, vamos a comprar las mismas bandas e incluso un poquito más porque vamos a producir más y yo voy a comprar eso en 240 menos 12 millones que yo sé que compré de más el año pasado por efecto de estar trabajando sin esta metodología? Entonces, poder sumarizar todos estos ahorros y poder decirle a la empresa que, por ejemplo, en la categoría o en el cuadrante de las categorías que son estratégicas, puedo traerle a la empresa 800 millones de pesos, ¿cierto? Entonces uno dice, eso cualquier gerente lo quiere escuchar, ¿cierto? En este caso en particular, es una empresa real. Los ahorros en compras al cierre de diciembre de 2019, una compañía que compra 85 mil millones, venden como 120 mil, 125 mil millones de pesos al año, se logró un ahorro en el primer año de 3.800 millones de pesos y en el segundo año de 2.700 millones de pesos. Estos números son muy interesantes. Que tú digas a tu compañía, voy a trabajar el abastecimiento y el próximo año vamos a vender lo mismo, yo a comprar lo mismo, pero va a costar 3.800 millones menos. Interesante hacerlo, ¿no? Además de ello, voy a recibir la compañía con 10.500 órdenes de compra, pero lo voy a entregar con 5.000 órdenes de compra en el 2018. Aquí este número corresponde a un tema de un arranque de una planta, de una ampliación de planta, pero aún así, ¿qué habría pasado si no hubiéramos tocado el proceso? ¿En dónde estaríamos en 2019? 15.000 órdenes de compra, abogados en operatividad. Y en facturas, pues recibimos la compañía con 13.000 facturas, perdón, y poder bajar el tema a 8.500 o 7.300 facturas, incluyendo arranque de planta, ¿cierto? La nueva planta, porque ya controlamos nosotros a los proveedores, no los proveedores. Aquí lo único que nos están diciendo es que ellos facturan como quieren, aquí facturan como yo necesito que facturen, ¿cierto? En ese sentido, entonces, llegamos necesariamente a una planeación por horas. Yo aquí voy a utilizar un ejemplo muy sencillo. Digamos que si ustedes ven aquí en este diagrama, el eje de las abscisas nos dice la facilidad de implementación de un proyecto y por acá ese potencial de ahorro. Entonces, cada categoría está aquí de este ejemplo, un ejemplo real, está como con un tamaño de circulito que nos dice de manera muy gráfica, en aditivos químicos hay buena plática, ¿cierto? Pero es muy difícil porque la facilidad de implementación va para acá. En prefabricados y en rodamiento y chumaceras el tema es mucho más fácil, pero es que yo quisiera apuntar acá para poder lograr los ahorros. Entonces, si queremos montar regularmente este tipo de proyectos, de una manera tradicional, lo haríamos con un Gantt y diríamos, venga, entre abril y junio vamos a hacer aditivos químicos y las toberas los voy a hacer en tal mes,
¿Por qué? Porque es que los equipos de compra no son infinitos. Yo tengo que priorizar con base en las capacidades reales de mi gente para poder que digamos, bueno, vamos a meternos a organizar la papelería, los cabos y amarres, en qué momento del año, ¿cierto? Porque es que yo no puedo hacerlo todo en enero, es imposible. Qué bueno hacer todo, negociar todo en enero y febrero para redituar todo el año, pero eso es físicamente imposible. No puedes tenerlo todo. ¿Dónde lo pondrías? Entonces tendríamos que hacer una planeación, algunas resignaciones y comenzar a elegir en dónde quiero estar, ¿cierto? Aquí es donde queremos entonces plantear cómo podemos aplicar Scrum y los marcos ágiles a este beneficio que nos trae el abastecimiento estratégico de bajar el costo. Si yo en mi proyecto, valga la redundancia, que voy a tener 1.500 o 3.500 millones de pesos en un año corrido, seguramente van a haber algunas categorías que yo las voy a tocar por allá como en octubre, ¿cierto? Y esas categorías me van a dar 25 millones de pesos durante ese cierre hasta diciembre. ¿Qué pasaría si yo las puedo acortar en el tiempo? Entonces, lo primero que pensamos es, no se puede, ya hicimos el ejercicio, la gente no está cargada, está reventada, no me van a aprobar más gente, porque antes estamos compactándonos. Pero entonces, ¿por qué no hacemos uso de los marcos ágiles? ¿Cierto? ¿Por qué pensar en agilidad? ¿Cierto? Los marcos ágiles como tal, pues están creciendo en uso en toda la industria, ¿cierto? Porque nos ayudan a tener una mayor rapidez para llegar al mercado, para retener el talento, que es algo que yo mencionaba hace un rato, pues que está muy importante ahora, ¿cierto? Para tener aumento en la competitividad de las compañías, para tener mejores resultados financieros, ¿cierto? En general, está creciendo el tema del agilismo en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ¿cierto? Los datos del año pasado de Colombia nos muestran que las prácticas por países, en Colombia están creciendo en comparación con la manera de planificar proyectos de manera tradicional. Entonces, pensémoslo así, ¿cómo usar una metodología que es muy enfocada a la gestión de proyectos a reducción de costos con abastecimiento estratégico? Pero claro, ¿de dónde surge el tema? Si nosotros estamos trabajando por categorías, en category management, ¿cierto? Si estamos priorizando cada categoría por cuadrantes, entonces me va a salir que ese aditivos químicos que puede producir mucho dinero, que posiblemente sea una categoría estratégica, eh, yo, se me va a convertir a mí en un proyecto. Entonces, recordemos que los proyectos es cómo materializar el futuro, ¿cierto? O sea, yo quiero tener una máquina rodando para el 25 de noviembre de este año. Si yo no planifico eso como un proyecto, no va a ocurrir, ¿cierto? Va a comenzar a dilatarse en el tiempo, bueno, todo lo que sabemos se ocurre con los grandes proyectos cuando no son gestionados adecuadamente, que se van estirando y entonces no es el 25 de noviembre, sino el 3 de marzo del año que sigue. Entonces, ¿qué hay que hacer para que sí logremos manejar cada microproyecto que sale de las corridas de abastecimiento estratégico para que podamos hacerlo más rápido? Ahí es donde entonces encontramos una interacción y bien interesante con los marcos ágiles, ¿cierto? Entonces, vamos a tener las siguientes ventajas, ¿cierto? Con los marcos ágiles. Claridad total en los objetivos, los marcos ágiles y Scrum en particular le apuntan a objetivos muy claros, voy para allí y ese es mi número, igual que mostramos ahorita, ¿no? Yo quiero 12.625.000 pesos de ahorro de costos y quiero reducir, no sé si ustedes lo vieron en el pantallazo, quiero reducir de 120 órdenes de compra en el año a 50. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que eran 10 órdenes de compra en el mes y estamos muy desordenados y ya haciendo un análisis de cada categoría nos damos cuenta que podemos poner a facturar de otra manera y reducimos el impacto, ¿cierto? Entonces reducimos la operatividad de todo el mundo. Tenemos que alinearnos con el contexto, nos proporciona una metodología clarísima de seguimiento, que es lo más importante, y una retroalimentación continua, ¿cierto? Los pasos o los procesos y componentes de Scrum. Básicamente, pues aquí el tema de Scrum es muy extenso. Yo creo que tal vez algunos de ustedes lo conozcan. El tema de Scrum es un tema que por sí mismo es muy extenso. Aquí solamente yo me voy a referir de manera muy sucinta, muy cortica, a la terminología para quien no la conozca, para que nos animemos a conocer un poco más sobre marcos ágiles. Pero básicamente tenemos que el Scrum como tal eh, propende por la realización de iteraciones sobre proyectos que se pueden generar de manera
o simultánea o anticipadamente dentro de un proyecto en particular, ¿cierto? Con algo que se denominan los sprints. Los sprints que son unas iteraciones pensadas en periodos cortos de 4 semanas, de un mes, para poder lograr que las tareas que un equipo como tal se autopropone, pues es un tema de autoorganización, de autorretos y de gestión, pueda de verdad lograr que vamos a generar un proyecto de ahorros de tal época a tal época, de tal momento del año a tal momento del año, y que de verdad se materialice. Porque, como en los negocios, si obviamente en abastecimiento, pues el tiempo es oro, ¿cierto? Esas ventajas del enfoque ágil y de abastecimiento estratégico se pueden como resumir en 3 declaraciones. Lo primero es que nos vamos a conectar con la estrategia de la organización mucho más, ¿cierto? Y además de eso, con el rol de otras áreas del negocio, porque abastecimiento también trabaja para que el negocio crezca, ¿cierto? Sea más, haya más ventas, más competitivo, ¿cierto? Se debe delinear ese proceso de abastecimiento, que es lo que estamos haciendo bajo abastecimiento estratégico, revisando, priorizando, haciendo análisis matricial, revisando el mercado, inteligencia de mercado. Y aquí está la parte más interesante. Para trabajar bajo marco ágil, ¿cierto? Crear unas células de trabajo y empoderar. Necesitamos empoderar al equipo. Entonces tenemos 4 compradores que están ocupadísimos. Es parte del liderazgo nuestro cómo ponerlos a trabajar en proyectos que puedan contribuir a que esos beneficios esperados sean más rápidos en el tiempo, ¿cierto? En este ejemplo, entonces, tenemos un potencial de ahorro general de 2.110 millones de pesos en estas categorías que estamos viendo acá, categorías que son, digamos, muchas transversales de muchas compañías, ¿cierto? Entonces, todas las compañías compran bandas y correa, tienen máquinas, todas las compañías compran aseo, no todas comprarán electrodos, y otras comprarán billetes Crosby, otras comprarán material granular, pero en general, para este caso, estamos hablando que el grueso está por aquí, ¿no? Está por acá. Entonces, de nuevo, nuestra planeación por olas. Dentro de esta planeación por olas, que es una metodología también para estudiarla con detenimiento, ¿cuánto vamos, o sea, en dónde voy a apuntar? ¿Qué quiero yo apuntar al respecto? Entonces, vamos a ver aquí una aplicación que está preparada para lo que queremos ver hoy al respecto de cómo los marcos ágiles nos pueden ayudar para mejorar nuestra planeación en particular, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo, digamos que este es el esquema conceptual de nuestro ejemplo que estamos viendo, en el cual pues entre enero, febrero y marzo hay un asunto que ya lo vimos, ¿cierto? Que análisis del gasto, las categorías, que lo hicimos. De allí surgen unos proyectos. Cada proyecto corresponde con una categoría. Hacemos entonces acá, digamos, una planeación inicial, ¿cierto? Una planeación inicial de cuántos proyectos, cuántas historias de usuario vamos a tener para efectos de apuntar en el primer mes. Entonces aquí el equipo nos dice, venga, en abril le vamos a pegar a, a una de las subcategorías de aditivos químicos, porque es muy grande, entonces a primera subcategoría, vamos a apuntarle a esta, que es una categoría que da unos ahorros mucho menores y que tal vez su manera de interactuar o de obtener es mucho más rápida, ¿cierto? Lo que se unían los quick wins, o en terminología muy, digamos, latina, los mangos bajitos que uno tiene la tentación de cogerlo. O sea, no tiene sentido uno en un árbol de mangos que tiene unos mangos muy buenos allá arriba, ¿cierto? El mango de aditivos químicos que está por allá muy arriba, es muy difícil cogerlo, pero tengo cerquita algunos mangos bajitos, unos quick wins, ¿cierto? Unas victorias rápidas que yo las puedo coger ya, las implemento y en el primer trimestre voy a poder decir, ya negocié y ya tengo tanto de ahorro logrado, ¿cierto? En particular, la metodología de Scrum incluye una calificación de los del grado de dificultad, digamos así, de lo retador que es cada categoría, pero lo interesante entonces es que la metodología de Scrum o el marco de Scrum como tal nos dice, revisemos con unas reuniones que son casi que diarias de cómo van las tareas específicas
definen para manejar cada proyecto, cada microproyecto, pues, digámoslo, si lo pudiéramos denominar de esta manera, esta historia de usuario. De tal suerte que en algún momento, si aquí nos fue bien, nos fue mal, colocamos una meta que era inalcanzable y definitivamente esto no lo hicimos en 4 semanas, sino en 6, o al contrario, esto que era en 4 semanas lo pudimos hacer en 2 y media, entonces podemos llegar a pensar en mover, digamos, eh, una categoría de un lado para otro, ¿cierto? Si yo puedo mover una categoría de un lado para otro, entonces voy a poder obtener ya la posibilidad visual, incluso con estas herramientas, de poder decir, bueno, voy a lograr esta nueva categoría y voy a pasar esta otra para allí, de tal suerte que podamos lograr pues, esos beneficios que queremos hacer, ¿sí? Que queremos lograr. Entonces, en ese sentido, la propuesta es revisemos la metodología como tal de abastecimiento estratégico en su fase de implementación, es decir, en la fase en la cual vamos a apuntarle a cada categoría, a cada proyecto, para que podamos acortar los tiempos y en lugar de tener en el tiempo, valga la redundancia, en 12 meses, podamos pasarnos para 9 meses, no sé, ¿cierto? Para 9 meses y medio, y que podamos tener un enfoque de mejoramiento continuo con el equipo de trabajo que se pueda potenciar también desde el punto de vista del recurso humano. Es decir, en lo que tiene que ver con el recurso humano, si tenemos el recurso humano que es eh, totalmente de motivación, cuando tú estás trabajando por un logro, por lograr que vamos a traer esos 25 millones de pesos de ahorro ya y a reducir la operatividad ya en tal porcentaje, eso va a ser muy interesante. Yo aquí los quiero invitar, amigos, a que si hay alguna pregunta al respecto, pues vamos lanzándola. El tiempo a veces es un tirano, ¿cierto?, en este tipo de eventos, pero mientras ustedes levantan la mano o quieren expresar alguna inquietud, es un tema final. Lo que yo creo que nosotros podemos lograr tener eh, otro tipo de seguimientos al respecto de las implementaciones de cada microproyecto de abastecimiento estratégico para poder retroalimentar de una mejor manera cómo vamos a lograr, a llegar a ese logro, ¿cierto? De reducir el costo, de mejorar la operatividad, de aportar a la compañía. Regularmente, con este enfoque, las áreas de abastecimiento logran traer debidamente calculado y alineado con la área financiera entre 1.5 y 2 puntos más del EBITDA proyectado de la compañía. Entonces, cuando tú ya le hablas a tu gerente de que es que tú vas a traer 2 puntos de EBITDA, ¿cierto? Entonces ya el tema cambia totalmente y tú de verdad estás trabajando bajo un enfoque estratégico y estás seguro que estás aportando a la competitividad de la compañía con un asunto de ahorro de costos, de optimización, y más ahora las compañías necesitan desesperadamente que nosotros como logísticos y hombres de cadena de abastecimiento, pues traigamos eficiencias adicionales para poder soportar el tema, ¿cierto? Tenemos que pasar de esas compras fragmentadas, de esas bajas competencias entre proveedores, de que los usuarios son los que dicen que lo que se va a comprar, de tener ítems duplicados, triplicados, de tener unas master datas de 15.000 ítems que solamente nos traen ruido, ¿cierto? De unas estrategias solamente enfocadas en el precio, de un conocimiento muy limitado del mercado, negociaciones, entre comillas, negociaciones muy puntuales y transaccionales y relaciones de corto plazo con proveedores, a pasar a un tema de agregación de la demanda, que es otro enfoque bien diferente, a un incremento de la competencia entre proveedores, a un trabajo multidisciplinario en equipo con toda la compañía, a una homologación de alcances, a un análisis de la proveeduría, verlo como mercado, no como proveedores, sino como mercado de proveedores, estrategias enfocadas al costo total de adquisición, inteligencia de mercado nacional e internacional, que yo creo que pues, es algo que tenemos que trabajar muchísimo, ¿cierto?, al respecto, a formarnos más en negociación, que las negociaciones sean profesionales, estructuradas, integrativas, a tener unas relaciones de largo plazo sin comprometer los presupuestos de la compañía. Finalmente, nosotros sí queremos ahorrar costos, pero la única manera de ahorrar costos es trabajando con los proveedores. ¿Cómo más vas a lograr los ahorros de costos si no trabajas con los proveedores? ¿Cierto?
De tal suerte que al final estamos trabajando el abastecimiento bajo category management, ¿cierto? Por categorías y con unas estrategias que son totalmente diferenciadas. Ya con esta me despido y para que pronto hagamos algunas preguntas al respecto. Tener un plan no va a asegurar el éxito. Eso es así de simple. Se puede atravesar un COVID, ¿cierto? Se pueden atravesar tantas cosas, pero carecer de un plan sí nos puede asegurar el fracaso. Necesitamos trabajar más en planificación y más en estrategia a la luz de los riesgos en abastecimiento en general y de lo que tenemos que nosotros como logísticos es aportarle a las compañías como valor agregado para adicional a traer esos ahorros de costos que sí se pueden traer, organizar nuestro trabajo para hacerlo menos arduo y tener impactos laterales. ¿Sí? No sé si hay en la sala algún comentario, alguna inquietud al respecto. Ricardo, buenas noches. Te saluda Jorge Albarán. ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Ricardo, ve, dentro de lo que vos comentabas, me parece muy interesante, digamos, en esta contingencia en la que estamos, donde el dólar tiene tanta volatilidad, y tú mencionabas algo muy importante que es el tema, digamos, en la negociación y sobre todo, pues, con los productos que se ubican dentro de los apalancables y los no críticos, donde digamos que la estrategia siempre va a ser como vigilar esa volatilidad del precio o del costo mejor. ¿Cómo hacer en estos tiempos tan difíciles para crear una negociación y cómo persuadir al proveedor donde hay tanta resistencia y tanta protección por parte del mismo? No sé si me hago entender, como que todo el tiempo el costo es muy difícil de sostener, digamos, lo que tú decías de sostener esa negociación a largo plazo, pero cómo persuadir al proveedor para que trabaje junto con nosotros y no se vea tan afectado el costo del producto, digamos, con todo ese tema de la TRM. ¿Cuál sería la estrategia ahí en estos momentos? Qué buena pregunta y te agradezco por la pregunta porque esa me lleva a que hablemos respecto del tema del enfoque de trabajar en conjunto. Es decir, pensemos hoy en el mercado, ¿cierto? Hoy hay incertidumbre de cuánto vamos a vender, ¿cierto? Los planes de crecimiento que se habían hecho hace 3 años, hace 2 años, están en veremos, ¿cierto? Está complicado. ¿Qué pasa si yo a mis proveedores le trabajo en llave con ellos, me convierto más que en un cliente proveedor, en un socio de negocios y los retroalimento constantemente? ¿Yo qué estoy viendo? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis estrategias para que ellos también tengan la tranquilidad de que tienen una venta, digamos, de alguna manera comprometida conmigo, y eso ellos también los lleve a que ellos también puedan decirle a sus proveedores de materia prima, a decirle, esto está complicado, está muy duro, pero yo ya tengo este compromiso de compra con tal cliente grande, y necesito que usted también darle tranquilidad a usted de que si ese cliente le va bien, a usted, proveedor mío, o sea, el proveedor de mi proveedor también va a tener esa continuidad de negocio. Eh, yo me atrevo a pensar que una de las claves es compartir mucha información, ¿cierto? Mis proveedores deberían de conocer cuál es mi planeación estratégica, o al menos para dónde voy. No, es que esa compañía quería crecer el 8% en el 2021 en planeación del 2020 o 2019. Llegó el COVID y cambió, ahora van a crecer no el 8, sino el 3.4. Contarles para dónde vamos, o todo lo contrario. Comenzamos a ver una oportunidad en e-commerce y entonces ya no vamos a crecer el 5, sino que vamos a crecer el 12.3. Eso hay que contárselo al proveedor. Si nosotros logramos hacer ello, vamos a minorar esos impactos de TRM, impactos logísticos, porque recordemos que en la medición de resultados por parte de abastecimiento, siempre revisamos los ahorros, o sea, los savings y los evitamientos, los avoidance. Entonces, tal vez no podamos evitar que un costo suba, ¿cierto? Pero es que lo importante es que el costo para mí suba a una rata menor que a mi competidor, ¿cierto? Ahí, si hoy por hoy los fletes estuvieran a $13,000 y yo tuve una negociación previa, tuve la capacidad de verlo y tengo un techo para una negociación que dice a 7,000, yo estoy teniendo una ventaja competitiva sobre mis competidores
pero aún así se me subió el costo, pero tengo una avoidance importante que va a ayudar a la compañía a tener mayor competitividad y a permanecer, ¿sí? Creo yo que esa es parte como de la clave, compartir información con nuestros proveedores para que ellos puedan también proyectar su proveeduría hacia nosotros. Gracias, Ricardo, muy claro. No, con mucho gusto. Ricardo, Frederick tenía una pregunta. Frederick, ¿puede activar el micrófono, por favor? Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Me escuchan bien? Vale, perfecto. Un gusto, muchas gracias por el espacio, de verdad que bastante interesante y muy productivo, la verdad. Este tema de la cadena de suministro, digamos que es un océano, ¿no? O sea, es bastante amplio. Y en donde influyen diferentes factores, ¿sí? Yo me he inclinado un poco porque, digamos que, aunque las empresas, si lo hablamos en países desarrollados o países emergentes, en donde desafortunadamente por diferentes factores, ya sea político, social, económico, se ven afectados. Digamos que por lo menos hablando de Colombia, el transporte o la carga que se transporta o que se distribuye a nivel nacional, aproximadamente es un 80-90% se distribuye por carreteras, ¿no? Entonces, por lo menos en Colombia, hablando de costos, los costos son muy elevados en todos, digamos que en la mayoría de los ítems, por lo menos combustible, peajes, mantenimiento, bueno, en fin. ¿Cómo podríamos, pues, un ejemplo? Sabemos que la cadena de suministro son muy dinámicas y pueden existir varias cadenas de suministro en una misma empresa y podemos anclar varias empresas para que estemos, para que todos estén coordinados, ¿no? Por eso es una cadena. Si llegara a fallar un eslabón, pues se va a derrumbar absolutamente todo, se va a atrasar, van a haber diferentes factores de costos que se van a aumentar. Y todo esto es una estrategia. Pero, ¿qué pasa si por lo menos acá en Colombia, hablándolo un poco en el tema político, en el tema social, sabemos que tenemos una infraestructura no muy avanzada para que realmente esta cadena pudiera, digamos que se pudiera explotar aún más de cómo se está trabajando hoy en día, ¿no? Sabemos que de todas maneras estos factores afectan también, digamos que yo diría que son como unos factores externos, ¿sí? Como unas amenazas pueden ser, tal vez, o esos sectores donde por más que nosotros tengamos esa estrategia, ese diseño, siempre va a haber ese freno, por lo menos en los países donde prácticamente, hablando de corrupción, hablando de otros temas, van a afectar este desarrollo de la cadena de suministro, ¿no? ¿Cómo se podría atacar o cómo se podría para que Colombia pudiera ser un país competitivo también? Porque sabemos que Colombia tiene demasiado por ofrecer, pero desafortunadamente estamos viviendo en unas condiciones que no son óptimas y que no ayudan a ese desarrollo. Entonces, ¿cómo se podría plantear para que de esta manera, dentro de toda la cadena de suministro, estos factores pues no afectaran tanto? No sé si de pronto Sí, me no, hice como total. entender. No, total, Fer, y te agradezco la pregunta porque es muy relevante. Tenemos que hablar necesariamente, y aquí pues, yo sé que el tiempo es un poquito apretado, pero vamos a tomar como unos 2 o 3 minutos más, del gasto de distribución, ¿cierto?
tú estás de alguna manera hablando de cómo mejorar el gasto de distribución de las compañías. El gasto de distribución es qué porcentaje de la venta bruta una compañía se gasta para vender. Es decir, si tenemos un gasto del 18%, entonces para vender 100 pesos me gasto 18. ¿En qué? En transporte, ¿cierto? Llegando hasta el sitio, en inventarios, en almacenamiento. Básicamente, con base en datos de Banco Mundial y las consultoras que hacen los grandes estudios, Colombia hoy por hoy tiene efectivamente unas desventajas en gasto de distribución con la subregión, ¿cierto? Eso nos quita competitividad. Colombia está en un promedio del 18.1% y países vecinos están en el 14.3, 14.4%. Son casi 5 puntos de diferencia en gasto. Como son 5 puntos de diferencia en gasto, pues imagínate el impacto en rentabilidad, porque eso es dinero, o sea, dinero que se va de ese gasto de distribución en Colombia. El 43% es transporte, por ejemplo. Y el transporte en Colombia es uno de los más costosos de Latinoamérica. El costo por kilómetro nuestro es totalmente absurdo. Tiene muchos orígenes. Pensemos solamente en el tema de las restricciones de festivos y domingos. Son 72 días al año en que un vehículo de carga está parado. Eso hace que el costo de los fletes sea mucho mayor por obvias razones. Tal vez lo que nosotros como logísticos tenemos que pensar es, con base en esa realidad que existe, tú mencionabas el tema de peajes, el tema, o sea, la canasta del transporte, los peajes son el 13.3% de ese 43% que es el transporte, en el gasto de distribución en general en las compañías. ¿Qué habría que hacer entonces para que podamos reducir el impacto del transporte, ¿cierto? Para pegarle durísimo al costo de distribución, al costo logístico y lograr que las compañías recuperen 2, 3, 4 puntos de ese gasto que se conviertan en rentabilidad adicional, entonces podamos ser más competitivos llevando la mercancía a otros países. Ahí eso, y por experiencia pues, en diferentes sectores, sí se puede, en medio de todo lo que existe en Colombia, sí pudiéramos lograr reducir el costo del transporte, por ejemplo, con esquemas de colaboración, con proyectos logísticos de utilización de los tiempos de los camiones, y eso solamente se logra con un enfoque de contarle a mis flores qué es lo que yo necesito y que ellos comiencen a pensar conmigo qué hay que hacer para que el vehículo ruede más tiempo, recuperemos esos festivos que no podemos rodar y podamos bajar el costo y que ellos incluso ganen más dinero. Y la paradoja, y con base en proyectos en los que yo particularmente mismo he trabajado en mi vida profesional, es lograr que el transportador gane más dinero, ¿cierto? Porque tiene más rentabilidad en su activo y también la empresa generadora de carga logre reducir su costo de distribución y ser más competitivo. Ese es un tema amplísimo que tenemos que tocar en otro momento porque, como tú lo mencionas, es un asunto de país, ¿cierto? Es un asunto de nación en el cual hay que hacer y plantear unos cambios importantes, por ejemplo, la manera como se calcula la rentabilidad sobre inversiones en peajes. Entonces, hay algo que uno no entiende, ¿cierto? Pero es un tema ya coyuntural. Si tú haces una inversión hoy y tienes una recuperación de esa inversión mediante peajes con un flujo X, ¿cierto? Bueno, monitoremos el flujo. Y lo otro es que año tras año la inversión se va depreciando. En Colombia los peajes deberían disminuir cada año, ¿cierto? Deberían disminuir cada año porque el flujo está creciendo y además porque pues, van reduciéndose el valor del activo, pero en Colombia vemos que cada año se intensan con el IPP, cosas incomprensibles como esas. Tenemos que comenzar a revisar eso, pero es un tema que seguramente lo vamos a abordar en el futuro, en otro momento que nos encontremos en estos foros, porque en la medida en que lo hagamos, vamos a poder aplicar estas metodologías para aminorar los impactos de lo que estamos viviendo hoy y poder generar otros espacios para decir qué es lo que deberíamos de hacer para mejorar la competitividad del país, reduciendo o optimizando el gasto de distribución. Entonces, Freddy, esa pregunta muy amplia, muy interesante, es un tema que a mí particularmente me apasiona y que siempre hay que revisarlos con datos y con cifras para poder decir, deberíamos de hacer esto y esto y esto, y en mi microentorno, en mi empresa, podemos hacer esto para reducir ese gasto de distribución. Muchas gracias, muy amable. No, a ti por la pregunta.